Mi esposo me dejó por mi mejor amiga porque ella le dio el hijo que yo nunca pude darle. Un año después, se burló de mí en un hospital, sin saber que la verdad sobre ese bebé estaba a punto de dejarlo con nada. Tenía al bebé en brazos cuando lo dijo. Ese detalle importa, porque Humberto siempre había entendido de actuación. Sabía cómo elegir una sala, cómo elegir un momento, cómo asegurarse de que las personas correctas estuvieran mirando antes de abrir la boca. Y una sala de espera de hospital, sillas de plástico, luces fluorescentes, desconocidos atrapados en esa quietud ansiosa particular que llega cuando esperas noticias de alguien que amas, era exactamente el tipo de sala que él habría elegido. Yo había salido de una consulta pediátrica 30 segundos antes. Mi portapapeles todavía estaba en mi mano. Mi gafete de identificación. Doctora Valeria Montoya Reyes. Oncología pediátrica. Centro Médico Zen. Catherines seguía prendido a mi bata. Estaba pensando en un niño de 7 años llamado Mateo que acababa de comenzar su tercera ronda, y en si podría ajustar sus antieméticos antes del viernes sin alterar el protocolo, y en si su madre finalmente aceptaría la remisión a la consejera familiar que llevaba 2 meses rechazando. Entonces la voz de Humberto me golpeó como la puerta de un auto que se abre de repente hacia un cruce peatonal. Divorciarme de Valeria fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Fuerte, casual, como si le estuviera contando a alguien el marcador de un partido que no había estado viendo. Me detuve. Ahí estaba, más alto de lo que recordaba, lo cual es una observación irracional pero cierta, parado cerca del mostrador de recepción, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta azul, y a su lado, lo suficientemente cerca como para estar tocándolo, estaba Laura. Mi antigua mejor amiga tuvo la decencia de encontrar algo extremadamente interesante en el piso en cuanto me vio. La sala de espera se quedó en silencio de esa manera en que las salas se quedan en silencio cuando entra algo incómodo. Una enfermera se detuvo a media frase. Una anciana con un rosario dejó de mover los dedos. 2 hombres cerca de la ventana levantaron la vista de sus teléfonos. Humberto sonreía. No la sonrisa privada que alguna vez fui lo suficientemente tonta como para amar. La pública. La sonrisa de actuación. Dio un paso hacia mí. Mírenlo, dijo inclinando ligeramente al bebé hacia adelante como si presentara una prueba. Sano, fuerte, perfecto, mi hijo. Dejó que eso calara. Luego, algo que tú nunca pudiste darme. No me inmuté. Tenía 9 años de formación médica y 4 años de tratamientos de fertilidad. Inmutarme frente a un público no era algo que mi cuerpo todavía supiera hacer. 7 años de matrimonio comprimidos en aproximadamente 4 segundos. Clínicas de fertilidad con mesas de exploración frías y carteles motivacionales que se sentían como insultos dirigidos específicamente a mí. La textura particular de una silla de plástico en una sala de espera a las 7 a.m., cuando eres la única persona ahí sin pareja. Inyecciones que me aplicaba yo misma en el baño del hospital antes de las rondas, porque el horario era inconveniente, y Humberto siempre estaba de viaje, siempre en una reunión, siempre en alguna versión de no disponible que técnicamente tenía explicación. Exámenes que lloré sola en un estacionamiento porque había aprendido a no llorar frente a las enfermeras, después de que una de ellas me diera un folleto por tercera vez. Su madre, doña Carmen, una mujer construida enteramente de aristas afiladas y la confianza de alguien que nunca ha cuestionado si sus opiniones son bienvenidas, que me llamaba la rota, no en mi cara. De esa manera particular en que ciertas mujeres hablan, fuerte y en el cuarto de al lado, a un volumen diseñado para atravesar las paredes, sin llegar a constituir técnicamente una acusación directa. Y el propio Humberto, que había empezado a desaparecer años antes de que yo supiera a dónde iba, escabulléndose en pequeños pasos tan graduales que seguía convenciéndome de que estaba siendo paranoica. Una noche tarde aquí, un fin de semana fuera allá, mentiras pequeñas de bordes suaves. Nada que pudiera sostener y examinar. Hasta la noche en que volví temprano de una conferencia y encontré un solo cabello largo y oscuro en el mostrador del baño que no era mío y que coincidía con el de Laura de una manera que dejó las siguientes 6 semanas de mi vida extremadamente claras. Laura, que me había tomado de la mano en esas salas de espera, que había llorado conmigo después del segundo procedimiento que no funcionó, que me había llamado a medianoche después de la noticia que todavía no puedo decir en voz alta sin que mi garganta haga algo incómodo, y había hablado conmigo 2 horas sobre nada en particular hasta que me quedé dormida con el teléfono en la mano, que había dicho más de una vez, más de 3 veces: vas a ser madre algún día, Val. Lo siento, Laura, que aparentemente había estado diciendo otras cosas a mi esposo en otras habitaciones. Pensé en todo esto en aproximadamente 4 segundos. Me alegra que esté sano, dije. La calma lo hizo enfurecer más. Se lo vi moverse por la mandíbula. Sigues siendo la misma, se burló. Agua helada en las venas. Por eso nunca tuviste una familia. Demasiado ocupada acumulando premios mientras yo desperdiciaba mis mejores años contigo, señaló mi bata blanca. La anciana con el rosario ahora miraba abiertamente. 2 personas habían girado ligeramente sus sillas para observar. Laura no se había movido,
No había hablado, no había levantado la mirada del suelo. Miré a Humberto por última vez. Ten cuidado, dije en voz baja. A veces aquello de lo que la gente presume es justo lo que termina destruyéndola. Se rió. La risa de un hombre que cree que ya lo ha ganado todo y disfruta la vista desde arriba. Entré al elevador. Esto es lo que Humberto no sabía cuando eligió esa sala. Había entrado a mi hospital, el edificio en el que había trabajado durante 9 años, donde tenía privilegios en 3 departamentos, conocía a cada administrador por su nombre y había estado, durante los últimos 2 años, en el comité de ética, donde las enfermeras que se cruzaban conmigo en el pasillo me preguntaban por mis pacientes por nombre porque me habían escuchado hablar de ellos, donde los padres de niños que yo había tratado a veces me detenían en el estacionamiento solo para contarme qué estaban haciendo sus hijos ahora, en qué grado estaban, si todavía tenían la cicatriz, si volvían a jugar fútbol. Cuando crucé esas puertas, yo no era su exesposa, era la doctora Valeria Montoya Reyes, pero eso no era lo que iba a destruirlo. Mi teléfono vibró mientras se cerraban las puertas del elevador. Esteban Arriaga. Arriaga en Fuentes, derecho familiar. Contesté antes del segundo timbre. Estoy abajo, dijo. Es urgente. Esteban no usaba esa palabra a la ligera. En 14 meses trabajando juntos, lo había escuchado usarla exactamente 2 veces. Ambas veces lo decía en serio. Llego en 2 minutos, dije. Déjenme retroceder, porque nada de lo que viene después tiene sentido sin el dinero. Cuando Humberto y yo nos divorciamos, el acuerdo se había sentido mal de una manera que no podía explicar. Yo era la que tenía la carrera establecida, la cuenta de retiro, el ingreso constante, pero Humberto siempre había manejado nuestras inversiones, nuestras propiedades, nuestras declaraciones de impuestos, porque tú estás ocupada salvando niños, amor, y las hojas de cálculo te aburren, lo cual era cierto. Yo había dejado que pasara. Había dejado que él fuera quien manejara los números porque llegaba cansada al final de cada día y me había parecido una división razonable del trabajo hasta que dejó de serlo. Durante el proceso de divorcio, sus declaraciones financieras contaban una historia de colapso casi total, deudas del negocio, inversiones fallidas que supuestamente se habían ido desangrando durante 2 años. Una empresa que técnicamente era solvente solo porque todavía no había sido disuelta formalmente. Su abogado, un hombre llamado Félix Garza, que vestía trajes muy caros y parecía creer que la confianza era intercambiable con la sustancia, había presentado esas cifras con la gravedad solemne de un hombre pronunciando un elogio fúnebre. Yo había salido del matrimonio con mi fondo de retiro, mi departamento y mi auto. Él había salido, según yo creía, con las deudas. 7 meses después, una amiga en común, específicamente la sobrina de doña Carmen, que tenía su propia historia complicada con esa familia, mencionó, casualmente, en medio de una conversación sobre algo totalmente distinto, que Humberto había comprado recientemente un segundo apartamento, en efectivo, directo, en un desarrollo del centro donde el precio de entrada empezaba en $800,000. Había llamado a Esteban esa misma tarde. Necesito que investigues, dije. No sé exactamente qué buscar, pero investiga. Llevaba 7 meses investigando. Esteban Arriaga había pasado 11 años en la fiscalía antes de pasarse a la práctica privada, División de Delitos Financieros. En esos 11 años había procesado casos que involucraban cuentas en el extranjero, empresas fachada y propiedades ocultas, con la paciencia metódica de alguien que entendía que el fraude deja huellas por todas partes si sabes leer las superficies. Cuando se cambió al derecho familiar, trajo ese conjunto de habilidades con él, lo que lo hacía extraordinariamente eficaz y en ciertos círculos genuinamente temido. Su asistente legal, Diana Osuna, llevaba 16 años con él. Se comunicaba principalmente a través de correos cortantes y ese tono específico de una mujer que ha escuchado todas las excusas y no tiene interés en volver a escucharlas. Su contador forense era un hombre llamado Rodrigo Villanueva, contador público certificado, examinador certificado de fraude, 48 años. Había sido testigo experto en 29 casos. Nunca habían logrado refutar sus hallazgos en un tribunal. Hablaba de la manera en que habla la gente que está completamente segura de tener la razón, es decir, en voz baja. Los 3 habían pasado 7 meses construyendo un caso. En el vestíbulo de mi propio hospital, Esteban abrió la carpeta negra sobre una mesita cerca del carrito de café. Ocultó más de $14 millones durante tu proceso de divorcio. Puse la mano sobre la mesa. Le presentó al tribunal una imagen fabricada de insolvencia, técnicamente defendible en la superficie. La deuda era real, las pérdidas del negocio eran reales, pero estructurada para ocultar activos que habían sido movidos a entidades fiduciarias meses antes de que presentaras la demanda. Giró la carpeta para que yo pudiera ver los documentos. 3 sociedades de responsabilidad limitada, 2 registradas en Nevada, una en Delaware. Las entidades de Nevada se habían establecido 11 meses antes de que presentáramos el divorcio, lo que significaba que Humberto había comenzado a estructurar el ocultamiento antes de siquiera haber mencionado que quería salir del matrimonio. La entidad de Delaware había recibido 2 transferencias bancarias por un total de $3.4 millones desde una cuenta comercial registrada como disuelta en su declaración financiera jurada, cuentas de inversión
inversión. Una participación silenciosa en una empresa de desarrollo inmobiliario que se apreciaba a un 12% anual. 3 registros de propiedades en 2 estados. Mintió bajo juramento, dije. Cometió perjurio en una declaración financiera jurada. Sí, tenemos los estados de cuenta, los registros de transferencias, los registros de propiedades, tenemos las fechas, tenemos los documentos de registro de las sociedades con su nombre. La voz de Esteban era muy uniforme. Lo tenemos todo. Pensé en los muebles que se había llevado cuando se mudó, la actuación de todo eso, las cajas, los suspiros, la larga mirada alrededor del departamento que parecía decir: mira con lo que me quedo. Pensé en lo minuciosamente que había manejado la percepción de nuestro círculo social sobre el divorcio, las sugerencias sutiles a amigos en común de que yo había sido fría, distante, demasiado enfocada en el trabajo, poco presente. La narrativa que había construido y mantenido. Y debajo de todo eso, 16 millones de dólares que no habían ido a ningún lado. Hay más, dijo Esteban. Deslizó un segundo documento hacia mí, un expediente médico. Reconocí el formato. Encabezado de laboratorio, bloque de información del paciente. Hallazgos clínicos en el formato estandarizado del que había leído versiones durante 9 años. El membrete decía Clínica Reproductiva del Norte, una práctica de fertilidad a 40 minutos al sur de la ciudad. Yo nunca había sido paciente ahí. El nombre de Humberto estaba en la parte superior. Su firma al final. La fecha era de 3 años antes de nuestro divorcio. Leí la sección de hallazgos una vez. Luego la volví a leer. Oligospermia severa. Recuento total de espermatozoides móviles muy por debajo del umbral establecido para la concepción natural. Pronóstico de paternidad no asistida. Pobre e insignificante. Se orientó ampliamente al paciente sobre opciones de reproducción asistida. El paciente declinó programar una consulta de seguimiento. El paciente declinó. Recibió este diagnóstico, dijo Esteban con cuidado, y no se lo reveló a nadie. La cafetería hacía ruido a nuestro alrededor. Alguien vaporizando leche. Un niño riendo cerca de la tienda de regalos. Los sonidos ordinarios de un edificio lleno de gente haciendo cosas ordinarias. Nada de eso me alcanzaba. 3 años antes de nuestro divorcio. 4 años dentro de nuestro matrimonio. Lo que significaba que él lo sabía cuando yo me aplicaba inyecciones a las 6 a.m. Lo sabía cuando me sentaba frente al especialista en fertilidad que describía nuestra situación como inexplicada, mientras Humberto asentía, me tomaba la mano y no decía nada. Lo sabía cuando su madre me llamaba la rota en el cuarto de al lado. Lo sabía cuando los tratamientos fallaban. Lo sabía cuando yo me culpaba a mí misma. Una culpa específica, profundamente arraigada, que había tomado años de acumulación gradual y que yo había interiorizado en silencio como simplemente cierta, simplemente la forma de quién era yo. Se sentó frente a mí durante años y no dijo nada. Mis manos estaban completamente quietas. He notado esto de mí misma en los peores momentos. El temblor llega después, cuando la crisis termina y mi cuerpo finalmente decide que puede darse el lujo de reaccionar. Reúne todo, le dije a Esteban. Presenta la reapertura del acuerdo. Necesito hacer una llamada primero. Una foto de ella y el bebé en un jardín, luz dorada de la tarde, enfoque suave, la textura de algo que había tomado tiempo componer. Humberto al fondo, una mano en su hombro, sonriendo. El pie de foto, 1 año con nuestro milagro. Casi 400 comentarios de mujeres que solía conocer, diciendo que el bebé era hermoso, que era perfecto, que eran una familia hermosa. Retrocedí hasta el anuncio de nacimiento. Revisé la fecha. Luego miré las fechas en la carpeta que me había dado Esteban, que eran una familia hermosa. Retrocedí hasta el anuncio de nacimiento. Revisé la fecha. Luego miré las fechas en la carpeta que me había dado Esteban. El diagnóstico de Humberto. Los números específicos, la clasificación de gravedad, la cronología, soy médica, las fechas y los valores clínicos son mi idioma natal. Hice el cálculo y lo volví a hacer. Si su recuento total de espermatozoides móviles estaba en el nivel documentado y la clínica lo había clasificado como pobre e insignificante para la concepción no asistida, la probabilidad estadística de que él hubiera engendrado un hijo de manera natural dentro de la ventana indicada por la fecha de nacimiento era, de manera conservadora, algo por debajo del 3%. Por debajo del 3%. Laura no solo me había traicionado a mí, también lo había traicionado a él. Y el hijo que él había anunciado en esa sala de espera, el hijo que había estado usando como trofeo durante 12 meses, el hijo que había levantado frente a mí como prueba de todo lo que yo no era, ese bebé era hijo de otra persona. Me quedé parada en la escalera durante mucho tiempo. Luego volví al trabajo, porque tenía un niño de 7 años que necesitaba que le ajustaran los antieméticos antes del viernes, y el cálculo no iba a cambiar por quedarme ahí parada. Laura llamó a las 7:18 de esa noche. Yo estaba en mi consultorio con la puerta cerrada y una taza de café sin tocar en el escritorio. Llevaba 40 minutos mirando la pantalla sin leer nada en ella. Dejé que su llamada sonara 4 veces. Luego contesté. Valeria. Su voz sonaba quebrada en los bordes. Pequeña. En un registro que no había escuchado desde que teníamos 23 años y me llamaba desde un estacionamiento después de una mala cita. El pediatra encontró algo en la tipificación de sangre. Es estándar. Panel de rutina del recién nacido. Lo hacen automáticamente. Una pausa. Humberto perdió la cabeza. Empezó a gritarle al doctor. Tomó al bebé y salió de la consulta. Porque ya lo sabe. Dije. Silencio. ¿Qué? Tiene un diagnóstico de fertilidad, Laura.
severo. Lo tiene desde hace años. Se sentó a mi lado en un consultorio mientras un doctor explicaba nuestra infertilidad inexplicada, y él ya lo sabía. Dejó que su madre me llamara rota. Dejó que yo me aplicara inyecciones por un problema que era suyo. Mi voz sonaba pareja. Llevaba 6 horas conteniendo esto y lo había logrado. Ahora está haciendo el cálculo que deberías haber esperado que hiciera tarde o temprano. La línea se quedó completamente quieta. ¿Quién es el padre del bebé?, pregunté. Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. El silencio tenía una forma. Contrata a un abogado esta noche, dije. Uno bueno, alguien que maneje casos de custodia y no le tenga miedo a un oponente difícil. No contestes las llamadas de Humberto. No dejes que se lleve al bebé a ningún lado sin documentar a dónde va y cuándo regresa. No le digas ni una sola palabra sobre nada de esto antes de tener representación legal. Valeria, no estoy haciendo esto por ti, dije. Quiero ser honesta al respecto. Lo hago por el bebé, que es inocente en todo esto, y que merece tener al menos a una persona a su alrededor pensando con claridad esta noche. Colgué. Luego llamé a Esteban. Presenta la reapertura el viernes por la mañana, dije. Y necesito un cronograma sobre qué tan rápido se puede ordenar judicialmente una prueba de paternidad sin previo aviso al sujeto. Puedo tener una respuesta sobre el cronograma de paternidad mañana por la mañana, dijo. La solicitud ya está redactada. He estado esperando tu palabra. Había estado esperando mi palabra. Durante 7 meses, Esteban Arriaga había estado, en silencio y metódicamente, construyendo un caso mientras Humberto se ocupaba de actuar su triunfo en salas de espera de hospitales. A veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente dejar que alguien crea que ha ganado y seguir trabajando. El resumen de contabilidad forense llegó el miércoles por la mañana. Rodrigo Villanueva, que tenía ese estilo conversacional específico de un hombre que había dejado de disculparse por hechos incómodos en algún momento de sus 30 y tantos, lo envió con una breve nota. Documentación completa adjunta. Sigue el resumen. Estoy disponible para preguntas. El monto real oculto era más cercano a $16.2 millones, una vez que se sumaban los 4 años de rendimientos compuestos en las cuentas de inversión que habían seguido creciendo, mientras Humberto supuestamente estaba insolvente. La sociedad de Nevada se había establecido 11 meses antes de que presentáramos el divorcio. La entidad de Delaware había recibido esas transferencias bancarias desde una cuenta que figuraba como disuelta en todos los documentos presentados al tribunal. La participación silenciaria se había evaluado al costo original de la inversión en lugar de su valor actual apreciado, una discrepancia de aproximadamente $2.7 millones. Alguien lo ayudó a estructurar esto, dijo Rodrigo cuando lo llamé. La arquitectura de las sociedades, el momento de los movimientos de activos, la manera en que se documentaron las pérdidas del negocio para crear una historia superficial creíble, mientras los activos subyacentes ya estaban protegidos. Esto requirió experiencia. Su antiguo socio de negocios, dije. Marco Reina. Una pausa. Eso sería consistente con lo que estoy viendo, dijo Rodrigo con cuidado. Querría documentar la conexión antes de afirmarlo formalmente. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, tal vez menos. Marco Reina había dado un brindis en mi boda. Se había parado en una sala llena de gente que yo amaba, y había hablado del amor de un buen hombre durante 6 minutos, mientras yo estaba sentada en la mesa principal, pensando que era uno de los mejores momentos de mi vida. Había estado en mi casa docenas de veces. Había mandado flores cuando perdí el embarazo. Algunas traiciones son íntimas, y otras son estructurales, planeadas, ejecutadas y encubiertas con tanto cuidado que no encuentras los bordes hasta años después, cuando alguien que sabe leer rastros documentales empieza a jalar los hilos. La moción para reabrir el caso se presentó un viernes a las 10:14 a.m. Sé la hora exacta porque Esteban me la envió por mensaje. Yo estaba en un procedimiento cuando llegó el mensaje, y no vi mi teléfono hasta que estuve en el cuarto de lavado quirúrgico después. Me quedé parada en el lavabo con las manos limpias y lo leí 2 veces. Luego abrí el agua y dejé que mis manos temblaran unos 30 segundos. Después volví al trabajo. El abogado de Humberto, Félix Garza, el hombre de los trajes caros y la confianza prestada, presentó una moción de emergencia para desestimar el caso en 48 horas. Esteban me llamó para contarme, con el tono de un hombre describiendo una mala jugada de ajedrez. Le está pidiendo al tribunal que excluya la documentación de las sociedades, alegando que se obtuvo mediante una citación de descubrimiento mal ejecutada. ¿Fue así? No, se obtuvo mediante una citación estándar que su propio abogado tuvo pleno derecho de objetar durante el proceso original, y no lo hizo. El argumento no carece totalmente de mérito. Técnicamente, hay una lectura estrecha bajo la cual podría tener algo de fuerza, pero requiere que el tribunal ignore que su propio abogado renunció a la objeción correspondiente. Hizo una pausa. No va a funcionar. Lo que me dice es que Garza no tiene una defensa sustantiva y está tratando de ganar por procedimiento. ¿Qué sigue? Tenemos fecha de audiencia en 3 semanas, y ahí Garza empezará a entender exactamente contra qué está defendiéndose. Había contratado a una abogada llamada Sofía Pedraza, que trabajaba en una pequeña oficina del lado este, y tenía fama, según Esteban,
Esteban de ser extremadamente eficaz y completamente sin sentimentalismos. Sofía había solicitado protecciones de custodia de emergencia en una semana, alegando que la paternidad legal del niño estaba en disputa de buena fe y que el padre presunto había demostrado un comportamiento amenazante durante una cita médica cuando una médica planteó una preocupación clínica de rutina. La alerta de tipificación sanguínea fue suficiente para respaldar la solicitud. Se programó la prueba de ADN ordenada por el tribunal. Yo no era parte de ese proceso. No tenía legitimidad para asistir, ningún papel que jugar, ninguna información que dar. Había entregado lo que sabía a las personas que necesitaban saberlo y me había hecho a un lado. Pero Esteban tenía una relación colegial con la oficina del secretario del tribunal familiar, el tipo de relación profesional que es completamente correcta y simplemente el resultado de 26 años trabajando en el mismo edificio, y me llamó un jueves por la noche. La toma de muestra ocurrió esta tarde, dijo. Sin incidentes. Humberto cooperó. Una pausa. Estuvo presente. Cooperó. Otra pausa. Sofía me dice que su clienta está preparada para cualquier resultado. Miré el techo por un momento. ¿Está realmente preparada? Dije, para el resultado específico de que el hombre alrededor del cual construyó su vida no sea el padre del hijo que ha estado criando como suyo. Dice que sí, dijo Esteban. Si esa preparación se sostiene cuando el resultado esté en sus manos, es otra pregunta. Por favor, una palabra que no había escuchado de él en ningún registro que significara algo desde hacía al menos 4 años, posiblemente más. Llamé a Esteban. Los resultados de paternidad se entregaron esta mañana, confirmó. A todas las partes. Me quedé un momento con eso. Y el padre biológico del niño no es Humberto. Lo dijo en voz baja, sin ninguna actuación alrededor. Sofía Pedraza presentó una solicitud de custodia primaria esta tarde en nombre de su clienta. El padre biológico, un hombre llamado Daniel Ferreira, de unos 30 y tantos años, sin antecedentes, empleado, ha sido identificado en la solicitud y ha indicado su disposición a establecer la paternidad legal y participar en los arreglos de custodia. Pensé en la sala de espera, la manta azul, la sonrisa que Humberto me había apuntado como un arma. Sano, fuerte, perfecto, mi hijo, algo que tú nunca pudiste darme. Pensé en lo que le había costado perder esa narrativa, todo lo que había usado para definir su salida de nuestro matrimonio, el hijo que probaba que yo había sido el problema, la familia que demostraba mi fracaso, la prueba viviente de su capacidad y mi insuficiencia. Nada de eso era lo que él había creído que era. La historia que había estado contando durante un año, a sí mismo y a todos los que nos conocían, acababa de desmoronarse con un solo resultado de laboratorio. No sentí satisfacción. Exactamente. Sentí algo más silencioso, algo que había estado sentado en mi pecho durante mucho tiempo, esperando permiso para irse. ¿Nuestro asunto del acuerdo?, pregunté. Garza llamó esta mañana. Quieren reanudar las negociaciones, a cambio de aceptar el acuerdo parcial y acordar no cooperar con ninguna remisión penal a la fiscalía. Se la reenvié a Esteban sin comentarios. Me llamó a los 10 minutos. ¿Qué estás pensando?, preguntó. Contraoferta, dije. Monto completo. 100% de los activos documentados más todos los rendimientos acumulados. Reconocimiento escrito, firmado y notariado, presentado como parte del registro público del tribunal, de que las declaraciones financieras presentadas durante el proceso original fueron materialmente falsas, y conservamos el derecho de cooperar con cualquier investigación penal, independiente del acuerdo. Silencio. Esa última condición, dijo Esteban con cuidado, casi con seguridad va a matar el trato. Lo sé, dije. ¿Entiendes que la investigación penal podría no llegar a ningún lado? Los casos de perjurio en declaraciones financieras civiles son... Lo entiendo, dije. Contraoferta de todos modos. Yo no estuve presente en la declaración. Lo que sé viene de las notas de Esteban y del resumen de Diana Osuna, que llegó a las 7:43 p.m., un martes sin preámbulo. Rodrigo Villanueva había llevado 47 páginas de documentación cruzada. La presentó de la manera en que presentaba todo, metódicamente, con precisión, en el lenguaje técnico específico del examen certificado de fraude, que no tiene sinónimos suaves ni espacio para la ambigüedad. Repasó la estructura de las sociedades, las fechas de las transferencias bancarias, los registros de propiedades, los estados de cuenta de inversión y las declaraciones juradas, punto por punto, con la confianza tranquila de alguien que ya había respondido cada pregunta posible sobre su metodología y la había encontrado incuestionable. Garza objetó 11 veces. 9 objeciones fueron denegadas. A las 4:15 p.m., Garza solicitó un receso. No regresaron después del receso. Garza llamó a Esteban esa noche y pidió hablar. El acuerdo final se ejecutó un miércoles por la mañana. Monto total documentado: $16.2 millones en activos ocultos, más 4.8 millones en rendimientos acumulados en las cuentas de inversión durante los 4 años desde el acuerdo original, más honorarios legales, costos de testigos expertos y gastos de descubrimiento incurridos durante el proceso de reapertura, y un reconocimiento por escrito, firmado por Humberto, notariado y presentado como parte del registro permanente del tribunal, que declaraba que las declaraciones financieras presentadas durante el proceso de divorcio habían contenido tergiversaciones materiales. Conservamos el derecho de cooperar con cualquier investigación penal. La Fiscalía abrió una investigación preliminar sobre los cargos de perjurio la semana siguiente.
mente. Esteban me dice que estas cosas avanzan lentamente. He hecho las paces con la lentitud. Marco Reina contrató a su propio abogado después de que la documentación de Rodrigo lo señalara como participante en la estructuración de las sociedades. Ese asunto también está bajo revisión preliminar. No asistí a la firma. Tenía una paciente esa mañana, una niña de 9 años llamada Isabel, que llevaba 2 semanas esperando el resultado de un estudio que iba a cambiar su plan de tratamiento y cuya madre había estado durmiendo en la sala familiar durante 3 noches. Me senté con ellas cuando llegaron los resultados. Expliqué qué significaban. Vi el rostro de la madre pasar por todo lo que los rostros pasan en esos momentos y estuve presente para ello, y me importó más que cualquier documento con la firma de Humberto cuando llegaron los resultados. Expliqué qué significaban. Vi el rostro de la madre pasar por todo lo que los rostros pasan en esos momentos y estuve presente para ello, y me importó más que cualquier documento con la firma de Humberto. Esteban me envió una foto de la página de firmas a las 11:23 am. La miré durante mucho tiempo. Luego guardé el teléfono. Laura y yo no hemos vuelto a hablar desde la noche en que le dije que contratara a un abogado. Ella y Humberto están navegando una disputa de custodia sobre un niño cuyo padre biológico es un hombre con el que ninguno de los dos se casó. No sé cómo se resolverá eso. No pienso en ello a menudo. En lo que pienso a veces, de noche, manejando a casa desde el hospital con la radio apagada y las luces de la ciudad deslizándose por las ventanas. Es en la versión de mí misma que pasó años creyendo que era ella la rota. Pienso en ella en ese estacionamiento, llorando en silencio con la frente apoyada en el volante, porque no quería que las enfermeras la vieran llorar otra vez. Pienso en ella en el baño a las 6 am, con una aguja que había aprendido a usar sola porque su esposo estaba demasiado ocupado para estar ahí. Pienso en ella despierta en la oscuridad haciendo el mismo cálculo una y otra vez. Tal vez soy yo, tal vez es algo que hice, tal vez es algo que simplemente soy. Mientras el hombre a su lado cargaba un diagnóstico que había decidido que ella no necesitaba saber. Pienso en ella y quiero decirle algo. Quiero decirle, no era tuyo, nunca fue tuyo. Y las personas que construyeron su comodidad sobre tu disposición a cargarlo, ahora viven dentro de esa verdad y van a seguir viviendo dentro de ella durante mucho tiempo. 3 meses después del acuerdo, caminaba por el vestíbulo de St. Catharines a las 6:52 am camino a mis rondas. Pasé por el lugar, las sillas, el mostrador de recepción, las luces fluorescentes que parpadean levemente cerca del muro este. Me detuve. Miré el sitio exacto donde Humberto se había parado con esa manta azul, sosteniendo a un bebé que no era su hijo y diciendo las palabras que había elegido con la crueldad específica de un hombre que cree que no puede ser tocado. Algo que tú nunca pudiste darme. Me quedé ahí un momento. Luego pensé en lo que le había dicho. Ten cuidado. A veces aquello de lo que la gente presume es justo lo que termina destruyéndola. Se había reído. Seguí caminando.